¿Qué es en realidad la materia? La pregunta suena tan simple que casi parece innecesaria. Miras a tu alrededor y todo parece confirmarla. La mesa frente a ti, el suelo bajo tus pies, tu propio cuerpo. Todo eso es materia, algo sólido, presente, incuestionable, algo que ocupa espacio y se impone con su peso y su resistencia. La respuesta parece obvia, casi automática. Y sin embargo, esa misma obviedad debería incomodarnos, porque una respuesta que no necesita pensarse rara vez explica algo, solo repite lo que ya sentimos, sin decirnos qué es lo que realmente está ocurriendo. Decir que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa espacio suena correcto, incluso científico. Pero si lo piensas con cuidado, no aclara nada. No explica por qué algo tiene masa, ni qué significa realmente ocupar espacio. Es una definición que describe efectos, no causas. Funciona como una etiqueta que tranquiliza la mente, no como una explicación que la ilumina. La pregunta sigue ahí, intacta, solo que ahora cubierta por una frase que parece suficiente, pero no lo es. Ahora te lanzo una pregunta incómoda. Si la materia no es realmente sólida, si en el fondo no hay cosas, sino interacciones y campos, ¿no te parece extraño que sigamos describiendo el mundo como si lo fuera? Y si esta forma intuitiva de pensar la realidad no fuera solo un error inocente, sino una simplificación tan profunda que nos impide ver algo esencial, hay quien diría que no es casualidad que nos enseñen a imaginar la materia como bolitas y bloques desde pequeños. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que nuestra intuición nos oculta más de lo que revela? Déjalo en los comentarios. Y ya que estás, cuéntanos desde dónde estás viendo este video. Si esta idea te hizo dudar, cuestionar o mirar la realidad con otros ojos, un me gusta y suscribirte al canal ayudan más de lo que parece. Y hay algo más profundo aún. Sin darnos cuenta, asumimos que entendemos la materia porque convivimos con ella todo el tiempo. Creemos que la familiaridad equivale a comprensión, pero esa confianza es precisamente el problema, porque lo que sentimos como evidente no necesariamente es verdadero. Tal vez la idea que tenemos de la materia como algo sólido, estable, hecho de cosas, no sea una descripción de la realidad, sino solo una costumbre mental. Y si eso es así, entonces la pregunta inicial no es trivial en absoluto, es peligrosa, porque amenaza con desmontar algo que siempre dimos por sentado. En la vida cotidiana, todo parece confirmar esa intuición. Empujas una mesa y no atraviesas su superficie. Te sientas en una silla y tu cuerpo no cae al suelo. Apoyas la mano en una pared y sientes una resistencia inmediata, firme, indiscutible. Todo en la experiencia diaria refuerza la idea de que la materia es algo compacto, sólido, que simplemente está ahí, ocupando su lugar. No parece haber ningún misterio. La solidez se siente directa, casi obvia. Y justamente por eso, rara vez nos detenemos a preguntarnos de dónde viene realmente esa resistencia. Cuando alguien intenta explicarlo, la respuesta suele llegar rápido. La mesa es sólida porque está hecha de materia sólida, porque está compuesta de átomos muy juntos, porque sus partículas están apretadas unas contra otras. La explicación suena razonable, incluso tranquilizadora, pero si la miras con cuidado, notarás algo extraño. No explica nada nuevo. Solo traslada la misma idea a otra escala. Cambia mesa por átomos, pero mantiene intacta la noción de solidez como algo fundamental, como si simplemente existiera desde siempre. Este tipo de explicación funciona como un eco. Repite la intuición inicial en un lenguaje más pequeño, más técnico, pero no más profundo. Decir que los objetos son sólidos porque sus átomos son sólidos no responde a la pregunta original. La evita, porque entonces habría que preguntar ¿por qué los átomos son sólidos? ¿Qué significa exactamente que algo sea sólido a ese nivel? Y esa pregunta casi nunca se responde, se asume que no hace falta. Hay también una suposición silenciosa que pasa desapercibida. La idea de que, al reducir la escala,
encontramos versiones más pequeñas del mismo tipo de cosas que ya conocemos. Mesas hechas de minimesas invisibles. Superficies duras hechas de otras aún más duras. Como si la realidad estuviera construida por capas de objetos cada vez más pequeños, pero conceptualmente idénticos. Esta imagen es intuitiva, cómoda y profundamente engañosa. El problema no es que estas explicaciones sean completamente falsas. El problema es que son superficiales. Describen cómo se comportan los objetos, pero no por qué ese comportamiento ocurre. Nombran el fenómeno, pero no revelan su mecanismo. Y mientras aceptemos estas respuestas como suficientes, la pregunta fundamental seguirá cerrada en falso. La incomodidad intelectual crece aquí, porque empezamos a notar que detrás de lo cotidiano hay algo que no estamos entendiendo en absoluto. Ahora hagamos algo sencillo. Imagina que puedes ampliar una mesa sólida como si tuvieras un zoom infinito. No una metáfora complicada, un aumento progresivo, constante, cada vez más cerca. Al principio verías vetas, irregularidades, fibras microscópicas, nada sorprendente. Todo sigue pareciendo material, consistente, real. La intuición se siente segura. La mesa sigue siendo mesa, solo que vista con más detalle. Hasta aquí nada amenaza tu idea inicial de lo que es la materia. Sigues acercándote. La madera desaparece y aparecen estructuras más abstractas, moléculas organizadas, patrones repetidos. Ya no ves mesa, pero sigues viendo componentes, y la expectativa es clara. Si continúas, encontrarás piezas cada vez más pequeñas pero siempre sólidas. Algo así como bolitas diminutas, bien definidas, tocándose entre sí. Esa imagen es casi automática, parece lógica. Es la promesa implícita de todo lo que hemos aprendido intuitivamente sobre el mundo. Ahora imagina que el zoom no se detiene. Llegas al nivel de los átomos. Y aquí ocurre algo extraño. Lo que encuentras no se parece en nada a una bolita compacta. La mayor parte del átomo es espacio vacío, un núcleo minúsculo, casi insignificante en tamaño, rodeado por regiones donde no hay cosas, sino probabilidades, no superficies duras, no bordes claros. Nada que puedas señalar y decir, esto es sólido. Tal vez pienses que el problema es solo de escala, que aún no has llegado al verdadero nivel fundamental, pero al seguir profundizando, la situación no mejora. Los electrones no son pequeñas esferas girando como planetas, son distribuciones, patrones matemáticos que indican dónde podrían interactuar. No ocupan un lugar fijo, no tienen una forma definida, no están ahí del modo en que un objeto cotidiano está ahí. En este punto, la expectativa intuitiva entra en conflicto directo con lo que la física describe. El zoom prometía revelarnos la base sólida de la materia, pero cuanto más nos acercamos, más se disuelve la idea misma de solidez. No aparece ninguna capa final hecha de cosas duras. No hay un punto donde podamos decir, aquí empieza lo realmente material. Lo que aparece una y otra vez es ausencia de aquello que esperábamos encontrar. Y aquí ocurre la primera gran ruptura. Si no hay bloques sólidos en el fondo, si no hay contacto entre superficies duras, entonces la pregunta inicial regresa con más fuerza que nunca. ¿De dónde viene la resistencia que sentimos? ¿Por qué no atravesamos la mesa? Algo fundamental en nuestra forma de imaginar la materia acaba de fallar. Y ya no podemos ignorarlo. Hasta aquí solo hemos eliminado una idea falsa, pero todavía no hemos puesto nada sólido en su lugar. Así que avancemos con cuidado. La primera corrección importante es esta. La materia no parece sólida porque esté hecha de bloques compactos, sino porque ciertos procesos microscópicos producen comportamientos macroscópicos estables. La solidez no es una propiedad fundamental, es un efecto. Algo que emerge cuando muchas interacciones actúan de forma coordinada. Esto ya cambia el marco completo, aunque todavía no explique el mecanismo real. Cuando empujas una mesa, no estás tocando algo en el sentido clásico. No hay superficies duras encontrándose.
lo que ocurre es una interacción, una respuesta organizada del sistema microscópico ante tu intento de atravesarlo. La sensación de rigidez no proviene de un choque entre cosas sólidas, sino de fuerzas que se oponen a la interpenetración. La experiencia es clara, pero la causa es completamente distinta de lo que sugiere la intuición. Esta primera capa nos obliga a abandonar una idea muy arraigada, que la solidez está dentro del objeto. No lo está. No es una sustancia escondida en su interior. Es una relación entre tu cuerpo y la estructura microscópica del sistema con el que interactúas. Sin interacción no hay solidez. Sin observador, sin proceso, el concepto mismo pierde sentido. Eso ya debería hacernos sospechar que estamos lejos de una explicación clásica. Pero esta explicación aún es incompleta. Decir que la solidez es un efecto emergente no nos dice qué tipo de efecto es, ni de dónde surge exactamente. Solo nos dice que no está donde pensábamos. Hemos quitado la solidez del corazón de la materia, pero todavía no sabemos qué ocupa ese lugar. Y aquí es donde muchas explicaciones se detienen, como si esto fuera suficiente. No lo es, porque ahora la pregunta cambia de forma. Ya no preguntamos de qué está hecha la materia, sino qué tipo de interacción produce lo que llamamos materia sólida. Esta reformulación es crucial. Desplaza el foco desde las cosas hacia los procesos, desde los objetos hacia las relaciones. Y esa transición, aunque sutil, es el primer paso real hacia una comprensión más profunda. Así que avancemos un poco más. Si la solidez no es contacto, si no es dureza intrínseca, entonces tiene que ser el resultado de algún tipo de fuerza, algo que actúa antes de que dos cosas se toquen, algo que organiza el comportamiento de los componentes microscópicos de forma tan consistente que, a gran escala, lo interpretamos como un objeto estable. Encontrar esa causa es el siguiente escalón, y ahí es donde la intuición vuelve a fallar. La causa existe y es menos intuitiva de lo que esperamos. La resistencia que sientes al tocar una mesa proviene casi por completo de interacciones electromagnéticas entre electrones, no de contacto, sino de repulsión. Los electrones de tu mano y los electrones del objeto generan campos que se oponen a ocupar el mismo estado. No hay choque entre superficies duras, hay una prohibición dinámica, algo que impide ciertas configuraciones y permite otras. La solidez es, en esencia, un equilibrio forzado por interacciones invisibles. Esto implica una inversión profunda. La idea de que dos objetos se tocan resulta ser una aproximación útil, pero falsa. Lo que realmente ocurre es que los campos asociados a sus componentes interactúan antes de cualquier contacto. No existe un momento en que las cosas se encuentren como bloques rígidos. Existe un régimen de fuerzas que se intensifican a medida que intentas acercarlas más. La mesa no te detiene porque sea sólida, sino porque sus interacciones no permiten que atravieses su estructura. Y al profundizar aún más, la noción clásica de partícula también comienza a desmoronarse. Los electrones no son mini-objetos con posición y forma definidas en todo momento. Son excitaciones de campos cuánticos, entidades continuas y extendidas cuya manifestación depende de la interacción. Una partícula no es una cosa, es un evento estructurado, algo que ocurre, no algo que simplemente está. Esta idea no es un detalle técnico, cambia por completo lo que entendemos por materia. Aquí el reencuadramiento se vuelve inevitable. La materia no es una colección de entidades pasivas esperando ser tocadas. Es una red de campos, interacciones y estados posibles que se organizan de forma estable en ciertos contextos. Los objetos no son fundamentales, son patrones persistentes dentro de una dinámica más profunda. Y cuando entendemos esto, la solidez deja de ser un misterio mal planteado. Se revela como una consecuencia, no como un punto de partida. Cuando miramos este cuadro completo, queda claro que no estamos hablando de un fenómeno aislado. La solidez, la forma, la estabilidad de los objetos cotidianos no son propiedades locales, sino manifestaciones de una estructura mucho más amplia.
Campos cuánticos, interacciones fundamentales y estados posibles forman un entramado continuo que da lugar, en ciertos regímenes, a lo que llamamos cosas. La mesa, tu cuerpo, una pared, no son excepciones dentro del universo físico. Son expresiones coherentes de las mismas reglas profundas que operan en todo lugar y en todo momento. La física moderna es extraordinariamente precisa al describir cómo se comporta esta estructura. Puede predecir con enorme exactitud las interacciones, las energías, las probabilidades. Puede decirnos por qué los electrones se organizan de cierta manera, por qué los átomos forman estructuras estables, por qué emergen propiedades colectivas. Pero hay un límite claro. La teoría describe regularidades, no una ontología final. Nos dice cómo funcionan los campos, no por qué existen. Nos muestra patrones, no una sustancia última detrás de ellos. Reconocer este límite no debilita la explicación, la fortalece, porque evita reemplazar una ilusión por otra. La física no promete revelar una cosa definitiva escondida bajo la realidad. Promete algo más sobrio y más profundo, una descripción coherente de cómo la realidad se organiza y se manifiesta. Y en ese marco, la materia deja de ser un misterio mal formulado para convertirse en una pregunta abierta, bien planteada, que conecta lo cotidiano con lo más abstracto sin fingir que ya lo entendemos todo. Si volvemos ahora a la pregunta inicial, ¿qué es realmente la materia?, ya no podemos responderla de la misma forma. Ya no basta con decir que es algo sólido que ocupa espacio. Hemos visto que la solidez no está en los objetos, que el espacio no está realmente lleno de cosas, y que aquello que parecía fundamento resulta ser efecto. La materia no es una colección de piezas duras escondidas bajo la superficie de lo visible. Es un entramado de interacciones que, bajo ciertas condiciones, produce estabilidad, resistencia y forma. Lo que llamamos objeto es una manifestación local de una dinámica mucho más profunda. Esto unifica todo lo que parecía separado. La mesa que no atraviesas, los electrones descritos por probabilidades, los campos cuánticos extendidos y las fuerzas fundamentales no pertenecen a mundos distintos. Son niveles distintos de una misma estructura explicativa. No hay un punto donde la realidad se vuelva sólida. Hay contextos donde la actividad se organiza de tal manera que nuestra experiencia la interpreta como cosa. La materia no es pasiva, es proceso, no es sustancia, es relación estructurada que persiste el tiempo suficiente para parecer estable. Y tal vez esa sea la lección más incómoda y más clara a la vez. El mundo no está hecho de lo que parece estar hecho. Nuestra percepción cotidiana no es una guía fiable para la estructura de la realidad, pero eso no lo vuelve caótico ni incomprensible. Al contrario, lo vuelve más coherente, más extraño y más profundo. La materia nunca fue lo que pensábamos, y entender eso no nos aleja del mundo cotidiano, nos permite verlo, por primera vez, con mayor honestidad intelectual.